Estimados y estimadas estudiantes, vamos a iniciar el siguiente tema relativo a la sostenibilidad, un tema, de total actualidad. Vamos a reflexionar sobre él, sobre los procesos históricos, sobre el pensamiento que le acompaña. Veis que en esta transparencia hay un dibujo ahí animado bastante simpático, es Gary, el caracol de Bob Esponja. Luego al final os explicaré por qué está ahí. ¿Vale? ¿Realmente el desarrollo puede ser sostenible? Esta es quizá la cuestión que nos vamos a plantear en este tema. Actualmente están en vigor, hay un acuerdo, digamos, a nivel bastante global sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, 17 objetivos que marcan las agendas. ¿De quién? De los gobiernos, de las empresas, de la sociedad civil, tendiendo hacia la sociedad, digamos, el mundo sostenible hacia el que queremos avanzar. Importante que hayamos podido llegar a este marco de acuerdo, así sea todavía muy general en su concreción. Los ODS, de alguna forma, tienen una cierta continuidad con los objetivos del milenio, es decir, 8 objetivos que se plantearon con anterioridad, digamos, para la entrada en el nuevo milenio, en una línea también similar. Es verdad que los ODS respecto a los del milenio se han ampliado, algunas áreas, por ejemplo la de sostenibilidad medioambiental, han pasado a tener mucha más importancia, pero el elemento fundamental, y quizás por eso también nos ocupa en la reflexión, es que así como los objetivos del milenio eran objetivos para las administraciones públicas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican a un conjunto mucho más amplio de agentes, entre ellos las empresas, vamos a decir, y por lo tanto amplía el marco de los agentes económicos orientados. Esto entra, lógicamente, en ese sentido, a interrelacionar con el pensamiento, digamos, económico a nivel macro, micro y con el de la economía de la empresa, que ahora tendrá que tener en cuenta los ODS. Entonces, este es un acercamiento a una actualidad importante de este tema, que no obstante se retrotrae ya a momentos pasados. Quizás un momento significativo fue cuando en el siglo pasado, en la década de los 80, es decir, se difunde el estudio denominado Los límites del crecimiento, propiciado por el Club de Roma y desarrollado por el MIT. En aquel momento, es decir, se señala ya que el planeta y la economía tienen limitado su crecimiento y que no puede seguir ampliándose de forma ilimitada sin un colapso. A fecha actual se han revisado, en el libro que tenéis a la derecha, Los límites del crecimiento retomados, se han revisado las previsiones que se hicieron y se ha llegado a la conclusión de que, aunque ha habido algunas modificaciones, por suerte casi todas hacia bien, es decir, no han variado sustancialmente, es decir, las trayectorias esperadas. ¿Esto qué significa? Esto significa que estos límites que se identificaron hace ya 50 años, es decir, siguen vigentes en la actualidad. De hecho, el problema que se planteaba hacia 2030, es decir, un poco antes, quizás se pueda retrasar, pero en las tendencias actuales parece que no lo vamos a poder prolongar mucho más el colapso de la economía. En este sentido, será importante, digamos, tomarlo como un problema de actualidad y repensar, digamos, cómo se le puede ir dando soluciones. Esto encaja perfectamente con los ODS y esa urgencia precisamente por cambiar este escenario prospectivo. Pero que no está claro que lo vayamos a conseguir a día de hoy. Es un reto importantísimo, al que estáis llamados todos vosotros y vosotras, porque toca en las décadas en las que precisamente vais a desarrollar al máximo vuestra capacidad profesional y las competencias que ahora estáis desarrollando. ¿Vale? Este tema, digamos, del proceso de impacto no ha sido, digamos, desde final del siglo pasado. La economía nos podemos retrotraer a siglos pretéritos, pero vamos a centrarnos un poco en la economía, digamos, en la época moderna y
podemos ver diversas fases en las que se ha ido dando un proceso, digamos, de impacto sobre el entorno global. Tenemos una primera fase de colonialismo, donde pues, algunas potencias descubrieron un mundo, digamos, otras partes del mundo, como si aquello no existiera, y hubo una apropiación de esto. Y aquí, en toda esta fase, los recursos, bueno, en la medida que aparecían, eran recursos ilimitados una vez que se obtenían, ¿no? Y así se utilizaban el oro de América, la plata o cualquier otro recurso. Todavía recursos como el aire, el agua, etcétera, era impensable que ni siquiera fueran limitados en su disponibilidad. Damos paso a una fase, vamos a denominar, de imperialismo, donde grandes potencias se distribuyen estas colonias ya y se estructuran incluso dentro de su órbita, algunas dentro como parte de los países, otras dentro de la órbita del país, etcétera. Es decir, una fase que duda en sus intercambios y en su, digamos, apropiación y uso de materias primas, etcétera, hasta prácticamente, bueno, la Segunda Guerra Mundial, donde empieza un proceso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, acelerado de descolonización. No obstante, desde ese momento hasta finales del siglo XX, se da un neocolonialismo fundamentalmente practicado por Estados Unidos, a partir de la influencia con medios económicos, políticos, militares, digamos, en zonas interesantes geoestratégicamente para mantener, digamos, esta dinámica. Ya a finales del siglo XX y en las décadas que llevamos del siglo XXI, tiene lugar un proceso de globalización donde esta interrelación entre los diversos países de todo el mundo se da mucho más en el ámbito económico. Es decir, y es este proceso general de globalización donde se empiezan ya a utilizar o a ver la escasez de muchos de los recursos que previamente se consideraban casi ilimitados. Entonces nos hemos planteado ya los límites que podemos tener en este crecimiento. En ese sentido, se pone de manifiesto todo el tema de las externalidades que genera la economía. Podríamos decir que en economía tenemos ahí un gráfico clásico de oferta, demanda, es decir, y el precio de equilibrio. ¿Qué ocurre? Ocurre que en muchas ocasiones el precio de equilibrio, digamos, no está contemplando el qué, no está contemplando los costes sociales marginales que se denominarían, por ejemplo, todos aquellos producidos a través, vamos a decir, de la contaminación, del impacto medioambiental o también social, digamos. Hay estudios, artículos bastante potentes, que manifiestan que, por ejemplo, la política con los trabajadores de Walmart en Estados Unidos tiene un alto coste a la administración estadounidense en temas de salarios o de complementos salariales y sanitarios. Entonces, todo esto genera un coste para el conjunto de la sociedad que no se contempla en el sistema de precios y que no es asumido por, vamos a decir, las empresas o los compradores. Esto lleva a que tengamos un coste social muy importante. Alguno puede ser, digámoslo así, resarcible, mediante el cobro de impuestos se puede resarcir ese coste social, pero en otros ámbitos este coste social puede que no sea resarcible. Por eso habrá que pensar sobre cómo internalizar el coste social en los procesos de producción, un reto importante. Cómo internalizamos las externalidades. ¿Vale? En este sentido hay toda una línea de pensamiento muy actual que piensa que lo del crecimiento sostenible es un oxímoron, es decir, no es posible un crecimiento de la economía que sea sostenible y se propugna un decrecimiento. Es decir, ¿por qué? Pues porque entienden que la abundancia en la posesión de bienes y servicios no mejora necesariamente la calidad de vida. Entonces podemos ir hacia un avance de la calidad de vida, del desarrollo personal y humano, con una reducción de los bienes y servicios disponibles y por lo tanto con una reducción en la utilización que hacemos de los recursos limitados, ¿no? El símbolo de todo este movimiento es uno u otro, pero suele ser un caracol, y esta es la razón por la que Gary, digamos, ha aparecido al inicio de las transparencias y aparece ahora aquí dentro de este planteamiento, dentro de esta
paradoja, antinomia, eso habrá que reflexionar, entre lo que puede ser una economía desarrollista, donde el crecimiento, bueno, que aquí lo he personificado en el conejo blanco de Alicia, que siempre corre, corre para llegar, para avanzar, y el caracol de Gary, que además referencia al propio Bob Esponja, digamos, una persona, una caricatura, que siempre está satisfecha con lo que tiene y con lo poco que tiene le sobra, de hecho, para estar súper feliz, ¿no? Entonces, son como dos planteamientos sobre los que tendremos que reflexionar si realmente, pues como he comentado, son antitéticos o meramente pues son complementarios, compatibles o paradójicos. Entonces, en este tema, como habéis visto, vamos a profundizar en el crecimiento, los límites de este crecimiento, los problemas relacionados con las externalidades, tanto medioambientales como sociales, la reflexión sobre el decrecimiento, es decir, como mecanismo alternativo, posible o no, y los ODS, que en este momento son el marco, digamos, que nos incita a todo este proceso de análisis y reflexión. Y con esto, pues espero que el tema os parezca lo suficientemente interesante como para dedicarle tiempo y profundizar.